Realmente en mis tantos años que tengo de peregrinar en la fe en el Señor, han sido 47 años, pero realmente como sucede en el ejemplo histórico del pueblo de Dios, de su, de su iglesia, iglesia quiere decir llamados a salir fuera para ir y peregrinar para la tierra prometida. Este es el ejemplo que fue dado a los israelitas y a nosotros nos es dado a la iglesia como ejemplo de lo que ellos pasaron. Realmente fue una de las cosas que fue difícil y duro para ellos, es estar siempre, siempre, siempre tomando y recibiendo del cielo el pan que venía para el sustento para ellos. Era muy difícil estar recogiendo siempre, cada día, ese maná que el Señor les envió y ellos querían realmente carne, querían, se acordaban de los de las cebollas y de los ajos y de muchas cosas que ellos, pepinos y muchas cosas que ellos realmente deseaban comer, recordándose siempre de dónde habían salido. Y realmente la triste realidad es que siempre eh, continuaron con una mentalidad de esclavos y no aprendieron a reconocer que el Señor los había puesto en el desierto para probarlos, para saber dónde estaban sus corazones. Realmente esta es la experiencia histórica del pueblo de Dios y déjenme decirle que en nuestra naturaleza humana como somos, no dejamos de ser los mismos. Como humanos que somos, siempre tenemos que ser probados por Dios y tratados porque el camino de la fe y de que se manifieste la gloria del Señor está completamente dependiendo de su gracia. Tenemos que aprender a depender de su gracia y a caminar por fe, porque no andamos por vistas, ni andamos para agradarnos para nosotros mismos, sino andamos bajo su gracia y aprender a depender de su gracia, que es su Espíritu Santo derramado a todos los que hemos creído en su nombre. Evidentemente, se hace evidente que caminar y peregrinar en fe, por fe y para fe, aprendiendo a recibir lo que Él nos concede, es aprender realmente a dejar que el Espíritu del Señor se cimiente honda y profundamente en nuestros corazones para que eh, nos gocemos y caminemos con agrado, con acción de gracias y de victoria en victoria, como dice la palabra de Dios. Solamente en Cristo Jesús podemos experimentar estas cosas. Sin Él, nada es posible, porque solamente en Él es que Dios se agrada de nosotros para que aprendamos a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de la iglesia y de todos aquellos que verdaderamente dieron al 100% de vivir en medio de pruebas y dificultades para sobreponerse a todo. Y la iglesia, gracias a esos hombres que se forjaron en el desierto de las pruebas y las dificultades, la iglesia hasta ahora prevalece y existe, y el Señor ha engrandecido su nombre a través de todos aquellos que verdaderamente el Señor se agradó de ellos, porque realmente entendieron que el fin fundamental es salir
de las tinieblas, de un reino de esclavitud, de un reino de oscuridad sobre todo. Yo creo que realmente lo que más me ha impresionado e impactado de la palabra de Él es que creo que Él es mi luz. Desde el principio que el Señor llegó a mi vida como mi luz y mi salvación, como mi Salvador, como mi Redentor, y experimentando su gracia de que el Dios de los cielos vive y que vino a darnos un gran rescate para redimirnos y liberarnos de un mundo que cada vez más va en caos y en tinieblas, por cuanto se le da la espalda al Señor, a su palabra, y la incredulidad y la desobediencia y todos los frutos del pecado del hombre es lo que hace que realmente este mundo esté terminando como está terminando. En una crisis y en un desatino y en un estado de crisis en todas partes. Realmente todo hombre, si Jesucristo no es cabeza, como dice las Escrituras, que Él es cabeza de todo hombre. Si el hombre no tiene a Jesucristo como cabeza, simple y sencillamente está norteado, no tiene norte, no tiene ni siquiera conciencia de lo que es estar en ese estado de desubicación sin saber dónde agarrar, qué hacer de su vida. Por eso es que Dios nos llama al genuino y verdadero arrepentimiento de reconocer que nuestra vida sin Dios y sin la luz del Espíritu del Señor estamos simple y sencillamente perdidos y extraviados y mal encaminados por el vivo Satanás. Que reconozcamos, es necesario que reconozcamos que las tinieblas y todo el poder de oscuridad que se cierne sobre este mundo es obra directamente de Satanás, porque las Escrituras dicen que él es el ladrón que usurpa, que roba, que maldice, que viola, que miente, que defrauda, que engaña y que realmente se viste aún como ángel de luz. Así que no podemos confiar nada más que en la necesidad imperativa de que nuestro Señor Jesucristo sea revelado a nuestras vidas y que sepamos que tenemos a nuestro favor al Dios vivo que se vino a manifestar y que está entre nosotros y que vino a revelarnos el reino de los cielos. Ya vino hace 2000 años. Solamente aquellos que verdaderamente se forjaron en el desierto y aprendieron a caminar por fe, ha hecho el Señor que hasta el día de hoy la iglesia prevalezca y esté presto a confrontar todos los poderes de las tinieblas que no tienen realmente ningún poder sobre los hijos de Dios, porque el que reina sobre los hijos de Dios es el mismo Señor de los cielos que vino a resplandecer en nuestros corazones. Así que no hay poder, ni demonio, ni autoridad ni en los cielos ni en la tierra que no tenga ninguna autoridad sobre los hombres, más que el mismo Señor de los cielos, que es la revelación de Dios mismo, Jesucristo, dando su vida por nosotros, para concedernos el don del Espíritu del Dios viviente, para que seamos hijos de luz y resplandezcamos en este mundo. Y ya no andemos como niños fluctuando con doctrinas y con creencias y con engaños y con fraudes y escuchando a medio mundo
para ver qué novedad nos dice. Ya no se trata de eso. Se trata de reconocer que el Señor es el camino, la verdad, la vida, y que fuera de Él no hay revelación del Padre ni hay conocimiento de Dios, sino directamente. Qué precioso es reconocer que Él es directamente personal para con cada uno de sus hijos. De tal manera que al aprender a conocerlo de una manera por revelación, como le fue dado al apóstol Pablo, que eso es imperativo reconocer y entender, que así como aprendió el apóstol Pablo, así todos los hijos de Dios debemos de aprender, humillarnos ante Él y reconocer que Él es nuestro Señor y Salvador. Y que así como de una manera gloriosa, como lo experimentó el apóstol Pablo, muchas veces no necesitamos estar persiguiendo por prejuicios religiosos a la iglesia. Muchas veces cada uno tenemos nuestra experiencia. Unos estábamos tan perdidos y tan atados por el poder de Satanás y él nos tenía agarrado de tal manera que cuando llega el Espíritu del Señor, rompe las cadenas, rompe las ataduras y rompe todo poder de Satanás para que cuando nos entregamos de corazón y nos humillamos y nos arrepentimos de corazón por nuestra vida, de estar sin Él y de no caminar con Él, por nuestras desobediencias, rebeliones, debilidades y lo que sea, entonces nos damos cuenta que realmente sucede lo que debe suceder y lo que el Señor quiere que suceda a todo aquel que le busca y lo reconoce como Señor y Salvador. ¿Qué es lo que nos llega a suceder? El milagro de los milagros. ¿Qué es el milagro de los milagros? Es que la vida de Dios viene a morar en nuestro ser, en toda nuestra mente, cuerpo, alma y espíritu, a reinar como Señor y Salvador de nuestras almas. Entonces el Señor no quiere que nosotros, la iglesia, estemos ahí nada más con una pequeña mechita, porque realmente el Señor quiere ser un luminar en nosotros. Pero ¿cómo lo va a hacer? Que nosotros nos consagremos personalmente a Él. Nos dediquemos a darnos cuenta que no se trata de ciertos momentos cuando nos reunimos entre los hermanos y convivimos y tenemos culto y tenemos alabanza y tenemos cosas que son pues necesarias para mantenernos vivos, pero más que eso, el Señor quiere que reconozcamos que realmente el anhelo y el deseo del corazón de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, es que resplandezcamos, que compartamos el Evangelio, que prediquemos su palabra, que demos a conocer su reino, porque una vez que ha venido Cristo, entonces nos hace entender las cosas, lo que es el reino de los cielos, lo que es la palabra de Dios que debe ser deseable cada día y amar sus mandamientos, su ley, sus estatutos, sus preceptos, sus decretos, porque en todo lo que es del Espíritu de Dios hay vida, hay gozo, hay liberación, hay restauración, hay regeneración. Hay gozo en el Espíritu Santo. Entonces, cuando tenemos ese gozo genuino de la presencia de Dios en nuestras vidas, no podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos enclaustrados en nuestra mente ni en nuestro corazón. Tenemos que liberar lo que de Dios hemos recibido para que el reino se extienda, se proyecte y la gente
pueda recibir los que la reciban la palabra como buena tierra, como la semilla de la gloriosa palabra se siembra en buena tierra, en aquellas personas que creen a Dios, que abren su corazón, que abren su mente, que reconocen que la palabra del Señor es fiel y es verdadera, y que no hay ficción alguna en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Son palabras de vida. Es el amor de Dios dándose a sí mismo en forma de hijo, para que así seamos hijos, para que aprendamos, al ser hijos de Dios, a conocer a nuestro Padre Celestial por la gracia del Espíritu que nos ha sido dado en Cristo Jesús. Ese es el misterio de lo que habla las Escrituras como la deidad de Dios con nosotros. Plenamente Dios manifestado, que vino en carne a dar su vida por nosotros. Por eso es que el Señor dijo, mi carne es verdadera de vida, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Realmente, cuando no sabemos interpretarla como el Señor quiere que sea interpretada su palabra, pues no vayamos a tomarlo en sentido, digamos, equivocado o no recibir la palabra, porque rechazar la palabra del Señor es no recibirla. ¿Y qué es lo que hicieron los judíos al no recibir la palabra del Señor? Quisieron ellos enojados quererle tirar piedras, porque decían, este hombre está loco, o ¿qué tiene este hombre que dice palabras que no entendemos? ¿Por qué? Porque su mente y sus corazones estaban cerradas, y lo que tenían que eran hábitos y costumbres religiosas, sin entender que era la palabra viviente de Dios, el verbo de Dios, hablándole a sus corazones. Pero ellos estaban endurecidos y estaban engreídos, que todas las cosas religiosas que ellos practicaban creían que estaban bien. ¿Y qué pasaba con los pobres? ¿Qué pasaba con los necesitados? ¿Qué pasaba con mucha gente que realmente necesitaba a Dios? Que ellos cerraban el reino de los cielos por estar engreídos en sus propias actividades religiosas, y la justicia y la verdad la pasaban por alto y la rechazaban. ¿Y qué es lo que terminaron haciendo? Usurpando el trono de Dios, la soberanía del Señor a sus vidas. Y es triste ver, pues, que cuando el hombre se mete en mucha filosofía espiritual sin entender lo que dicen ni lo que hablan, y se enseñorean de las cosas de Dios y se entronan sobre todo como señores, ¿en qué se termina? En un rotundo fracaso. Así que no se trata de estar siguiendo ni cosas religiosas ni política falsa de aquellos que quieren tomar el imperio sobre el mundo, porque eso siempre es lo que ha hecho el hombre en contra de los designios y propósitos eternos de Dios en la vida del hombre. ¿Y a qué vino el Señor? A revelarnos libertad, a darnos salvación. ¿De qué? De nuestra propia ignorancia, de nuestra propia oscuridad. Y esa luz que verdaderamente fue ministrada, empezando con el Juan el Bautista, palabras de los profetas, y que se proclamó y que siempre se estuvo ministrando el camino de Dios, de la justicia y de la misericordia, que el Señor quiso establecer un reino. ¿Y qué pasó con el pueblo?
se dedicaron a hacer actividades y hasta el día de hoy resulta que hay muchas y gran cantidad de actividades, pero no se practica lo justo y lo verdadero. Y esa es la parte triste de realmente de estar queriendo, estar tratando cosas de Dios, pero no meterse realmente con Dios. A eso hemos sido llamados, a meternos con Dios, con el Señor, que dejemos que Él reine y prevalezca y se revele en nosotros para que aprendamos a entender los justos caminos de Dios. La razón, pues, que yo quería decir es, el énfasis de todo este mensaje es esto que se dijo, que seamos luz, que demos a conocer al Señor los que lo hemos conocido, los que lo hemos entendido, los que sabemos que su amor nos ha cautivado y sabemos que sin el amor de Dios, pues estamos, digamos, vacíos. Solamente el amor de Dios puede llenar nuestros corazones. Su paz, el gozo de saber que estamos reconciliados con nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús. Amén. Era todo lo que quería exponer, es que la iglesia a eso ha sido llamada, a evangelizar, a dar a conocer el reino del Señor y a que seamos discipulados. Así como el apóstol Pablo, que aprendió directamente por la palabra a ser discipulado por el Señor. Así el Señor quiere que todos aprendamos. Entre más capacitados y competentes, vamos a proyectar su nombre, su gloriosa palabra. Y vamos a tener gozo y contentamiento de hacer su santa y perfecta voluntad. Todo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y el gozo de nuestro Padre Celestial. Gracias, hermanos, por permitirme estos momentos de compartirles y que el Señor les siga bendiciendo en sus vidas. Amén. Amén.